que sucedió en Pompeya fue una nube piroclástica. Ha habido nubes piroclásticas en muchos otros sitios, en Java, y ha matado a muchos vulcanólogos. Los vulcanólogos son una gente especial, ¿no? Que van en dirección opuesta a donde va todo el mundo. Cuando entra un volcán en erupción, todo el mundo sale pitando y estos van en dirección opuesta. Y tienen una tendencia fuerte a arriesgarse mucho, ¿no? Y han muerto muchos vulcanólogos con este tipo de nubes piroclásticas. Bueno, pues bien, pues lo que ha parado el tráfico aéreo no ha sido ninguna de estas tres cosas. ¿Qué ha parado el tráfico aéreo? Lo que ha parado el tráfico aéreo ha sido la erupción más ñoña que puede tener un volcán, ¿no? El fenómeno más simple, podríamos decir lo más cotidiano para un volcán, que es simplemente una emisión de gases y de cenizas. Es algo muy simple, es algo que los volcanes activos hacen casi constantemente y a lo que deberíamos de acostumbrarnos si queremos convivir en un planeta con volcanes, que no nos queda otro remedio, ¿no? ¿Qué es esto? Pues esto es algo muy sencillito. Es agua que entra por la chimenea hacia abajo, alcanza zonas más profundas del volcán, este agua se pone en ebullición, tira para arriba y al tirar para arriba arrastra un montón de cosas, sin llegar a explotar. Sale a muchísima temperatura, claro, porque el agua hierve a 80 grados y podemos, o a 80, 90 o 100 grados en función de la presión a la que estemos, y esto, claro, tira para arriba. Al tirar para arriba sube hasta donde puede. Quiere decir, sube hasta donde la presión atmosférica y la temperatura, que va enfriándose, lo para. Lo frena, como pasa con las nubes o con los cumulonimbos que se estratifican en una zona. Pues eso es una cosa parecida. Entonces, el clima tiene mucho que decir, pero para que se nos planten en los 5.000, 6.000 metros no hay que correr. Los aviones vuelan a unos 9.000 metros. No pueden volar por encima de los 9.000 metros porque eso sería salirte de la troposfera, entonces no tendrías oxígeno, no podría haber combustión, en fin, una serie de problemas, ¿no? Lo cual quiere decir que tienen un techo de 9.000 metros. Cuando estas nubes piroclásticas, cuando estas nubes de cenizas, por los motivos que sea, ascienden más allá de los 6.000, 7.000 metros, se meten en lo que se llama vulgarmente espacio aéreo y entonces lo colapsan. No se puede volar dentro de una nube de estas. Estamos hablando de cristales de sílice de un tamaño muy reducido, pero tremendamente abrasivos, ¿no? Que no se pueden respirar, evidentemente, y un avión, evidentemente, si se mete en una nube de estas, en cuestión de minutos se le van a parar los motores y por mucho que planeen, va a empezar a caerse y va a empezar a tener problemas bastante serios. Luego, por si fuera poco, tenemos las corrientes atmosféricas, ¿no? La troposfera, que es donde nosotros vivimos, son los 10 primeros kilómetros de la atmósfera, pues es una zona tremendamente dinámica, con un montón de movimientos, un montón de meneos de estos gases y tal, y esto, claro, hace que sea imprevisible, que no se pueda prever, ¿no? De hecho, el clima es lo que se considera un modelo de sistema de caos, que los sistemas de caos no es que sean sistemas caóticos, es que no se pueden prever. Esa es la diferencia, ¿no? Y ahí tenemos. ¿Qué sucede? Sucede que es un poco lo que hemos empezado diciendo. Evidentemente, hace 100 años pues no había tráfico aéreo y entonces los volcanes entraban en erupción, se producían estas columnas de ceniza se movían y las de Islandia nos llegaban a España o nos llegaban a Escocia, que ha pasado en muchas ocasiones, pero evidentemente no pasaba de ser una cosa anecdótica, como mucho pues se te arrasaba la cosecha de boniatos o alguna cosa de este tipo, ¿no? Pero no llegaba a afectar a lo que es tráfico aéreo. Y ahora evidentemente nos para el tráfico aéreo y nos detiene el mundo, ¿no? Esto es lo interesante, nos lo detiene. Detiene el mundo, todos lo vemos en páginas principales, en medios de comunicación, en la televisión, te lo dan Eso constantemente y uno dice, esto tiene que ser muy importante. ¿Habrá sucedido siempre o es en esta época que están más alterados los volcanes? Pues no ha sucedido siempre. Esto es un fenómeno, es lo que se comentaba, los gráficos de los movimientos sísmicos, por ejemplo, se apreciaban la frecuencia sísmica y se apreciaba que había sido siempre la misma. Lo que pasa es que la cantidad de víctimas se disparaba. Eso sí, en los últimos años la frecuencia de víctimas se disparaba por lo que decíamos antes, porque se ampliaba el rango y se amplía un factor que se considera exposición, y es la cantidad de gente que está expuesta, ¿no?, al fenómeno de este tipo. Y la exposición en estos momentos es muy elevada, ¿no? Todos dependemos mucho de un montón de factores y a la mínima que tú modificas una cosa, pues se pone todo esto patas arriba. Escuchamos una canción y después volvemos a charlar sobre estos temas y los que tratamos en la primera parte. Hasta ahora.
Estamos de nuevo con ustedes. He visto que anotaba Alfonso Fernández una pregunta. Pues, por favor, adelante. Pues realmente es que me ha parecido muy interesante la aportación que nos ha hecho nuestro amigo. Y le estábamos comentando, y es la ligereza con la que muchas personas y desde muy diferentes ámbitos se lanzan a especular acerca de estos temas con una ligereza desde luego muy alejada de lo que el rigor científico exige. Efectivamente, esto lo hemos comentado aquí en alguna que otra ocasión. Me parece que fue hace ya 2 o 3 meses que hablábamos algo sobre cambio climático y cosas así. Y esto es así. Generalmente a la ciencia se la utiliza como marchamo de verdad, ¿no? Cuando dices esto es científico, pues es como si le dieses un barniz de que es verdad. Y a poco que bucees en la ciencia te das cuenta de que, salvo investigadores a los que les iba mucho en ello, ¿no? Por un tema de prestigio, un tema de probablemente años de estudio y tal, la inmensa mayor parte de la gente suele poner bastante en duda lo que está estudiando. O sea, dentro de la ciencia la gente es rematadamente prudente y nadie se pilla los dedos. Entre otras cosas porque en ciencia las cosas se demuestran y se refutan. Y claro, para poder refutar hay que también demostrar lo que se está refutando. Claro. Y ese es precisamente el principio que más se vulnera en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Que es que además es la casa en la que vivimos todos. Claro, yo fíjate, yo trabajé bastante con un catedrático de aerodinámica muchos años y él decía, tu línea científica va a durar hasta que llegue un becario audaz y te la tire por tierra, ¿no? Un becario audaz es una persona que cuestiona todo. Que te lo cuestiona todo y que además realmente le va mucho en la vida, ¿no? por refutar tu idea y por discutírtela, y evidentemente te la va a poner patas arriba. Entonces, tú tienes que moverte con un cierto grado de humildad. Y ese grado de humildad es curioso, porque yo a los investigadores se lo noto, y además muchas veces no solamente humildad, sino también prudencia. Se lo noto, se lo aprecio, pero al resto de la gente que bebe un poquito de la ciencia, pues no se lo aprecio, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Se manejan verdades, o se intentan manejar verdades. Yo entiendo que nosotros, no sé qué estudio científico, no sé qué estudio me parece que era del Memorial de Nueva York, decía que nuestro cerebro estaba más adaptado para vivir con una mentira antes que con una duda. No, o sea, no podíamos vivir con dudas, ¿no? Pero sí podíamos vivir con mentiras, aunque supiésemos que eran mentiras, ¿no? Y yo creo que tiene algo que ver en toda esta discusión. El tema Parece que necesitamos esos círculos de confianza, y hasta que no llegamos a la verdad o a la mentira y no estamos asidos a esa cuerda, parece como que nos encontramos desprotegidos. Sí, y nada más importante en este mundo que seguir cuestionándonos las cosas y seguir preguntándonos las cosas y no dar nada por sentado. Ese es el principal, o el principio del método científico. Pues nos vamos a despedir con esa idea, ese cuestionarse, preguntarse para seguir conociendo lo que nos rodea. Si quieren ustedes venir a nuestro Ateneo Escurialense en la calle Duque de Alba, número 15, en San Lorenzo del Escorial, y si quieren dirigirse a nuestra página web www.ateneoescurialense.org. Muchísimas gracias a Alfonso, Juan Carlos, por estar con nosotros. Esperamos contar con vosotros en otras ocasiones, y nuestros oyentes, el próximo lunes aquí estaremos.